Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. El Evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 1, versículos 47 al 51. En aquel tiempo, cuando Jesús vio que Natanael se acercaba, dijo: «Este es un verdadero israelita en el que no hay doblez». Natanael le preguntó: «¿De dónde me conoces?». Jesús le respondió: «Antes de que Felipe te llamara, te vi cuando estabas debajo de la higuera». Respondió Natanael: «Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le contestó: «Tú crees porque te he dicho de que te vi debajo de la higuera. Mayores cosas has de ver». Después añadió: «Yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre». Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Como mencioné al principio, hoy celebramos la fiesta de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Según la cosmología judía, existen 7 arcángeles y 3 de ellos son los que celebramos hoy en día. En la cosmología cristiana, que es muy similar a la cosmología judía, tenemos una jerarquía de seres celestiales que comparten la corte celestial junto con Dios. Entre ellos encontramos a querubines y serafines, que parecen ser más importantes o más alto en este rango jerárquico de la cosmología. Después tenemos a arcángeles y después ángeles y después a los seres humanos, ¿no? Bueno, esta es la cosmología judía, que también la encontramos en el cristianismo. Ahora, ¿por qué ángeles? La palabra ángel literalmente significa mensajero, así que un ángel es un mensajero de Dios y un arcángel pues es un rango según el lenguaje que utilizamos para designar la importancia entre los ángeles. Es un rango más importante. Es como decir la diferencia entre un obispo y un arzobispo, ¿no? El arzobispo tiene un rango más alto y tiene autoridad y responsabilidad sobre una región más grande, más allá de una sola diócesis, ¿no? Algo para comparar. En el Antiguo Testamento se menciona a ángeles en diferentes partes, pero la mayoría de la referencia de los ángeles se encuentran en los libros que fueron escritos después del exilio de Babilonia. Por ejemplo, los libros de Daniel, Ezequiel y algunos de los libros de la sabiduría. Es ahí donde hay más referencias de ángeles, pero también en Génesis encontramos ya algunas referencias. Por ejemplo, recordamos la visita de unos ángeles, entre ellos nos dice el libro de Génesis, Dios cuando visitan a Abraham antes de que Sodoma y Gomorra sean destruidos. Después tenemos esa fascinante historia cuando Jacobo en ese lugar durmiendo tiene una visión o un sueño de una escalera que sube una escalera que conecta el cielo
con la tierra, y sobre esa escalera ángeles, mensajeros, suben y bajan, ¿no? Y cuando Jacobo se despierta, entonces ahí construye un altar y lo designa un lugar sagrado, porque en ese lugar Dios le dio esa revelación. Recuerden esta escena porque después la conectaremos con el Evangelio de hoy. Después también tenemos esa otra escena cuando Jacobo pelea con un ángel del Señor. Y en esa pelea Jacobo sale victorioso, pero queda herido. A esto se le llaman las heridas sagradas, por la cual Dios nos marca, y que esas heridas pasan a ser, en cierta manera, un puente hacia una nueva vida. Recordamos, por ejemplo, como un San Francisco de Asís en una de las batallas en cual su pueblo de Asís estaba envuelto con otro pueblo, pues queda enfermo, y esa enfermedad pues pasa a ser una de esas heridas sagradas que hace posible esa conversión, ese cambio de vida en San Francisco de Asís. También lo encontramos en San Ignacio de Loyola, que también en una batalla, él fue soldado, una batalla, quedó herido seriamente, y esa herida fue digamos, el puente para su conversión. Esa herida lo dejó, creo que con una pierna muy afectada, y no podía caminar correctamente. Pero al igual que Jacobo, pues es una herida sagrada que a causa de esa experiencia en esa batalla, pues Dios puede penetrar su vida y proponerle ese cambio de vida, ¿no? Así que a esto les llamamos heridas sagradas, cuando uno tiene un encuentro o una experiencia que le cambia la vida. Y es así como se narra esa lucha que Jacobo tiene con un ángel de Dios. Después tenemos también algunas otras referencias, pero la mayoría de estas se encuentran ya en los libros tardíos del Antiguo Testamento. Según nos dicen los comentaristas, aquellos libros que fueron escritos después del regreso del exilio de Babilonia, que es cuando en realidad empieza la tradición judía tal y como la encontramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos varias escenas donde se nos presentan diferentes manifestaciones de ángeles. Por ejemplo, la anunciación a María que el arcángel Gabriel hace para anunciarle que Dios la ha escogido para que sea la madre de nuestro Salvador. También Zacarías, el padre de Juan el Bautista, pues tiene una experiencia también, pero la de él se lleva a cabo mientras está ofreciendo los sacrificios de incienso en el templo en Jerusalén. Después tenemos a José, también esposo de María, que por medio de un sueño Dios le revela sus planes de que María está embarazada por obra del Espíritu Santo, y que por tanto no tema de tomarla como esposa, cuando José estaba contemplando divorciarse de ella en secreto. Después tenemos la visita a los pastores en el Evangelio de Lucas, cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, le dicen que les ha nacido el Salvador, el Mesías, y van después a Belén y ahí ven a María con su niño Jesús. Y después tenemos, por ejemplo, ya en la vida de Jesús, cuando él, después de su bautizo, se interna en el desierto por 40 días, y ahí nos dice también el Evangelio de Lucas que los ángeles del Señor vienen y lo asisten en esa experiencia, que lo preparan para su comienzo de su ministerio público, o sea, cuando él sale a proclamar ya públicamente que el reino de Dios está cerca. También tenemos la escena también en Lucas, cuando Jesús en el huerto de Getsemaní, ya preparándose para su pasión antes de ser arrestado, vienen y lo consuelan unos ángeles. Una escena muy importante.
Así que hoy celebramos esta fiesta de 3 arcángeles, y como mencioné antes, un arcángel pues en el orden jerárquico de la cosmología tanto judía como cristiana, pues tienen un rango más superior que al de los ángeles. Y como ya también mencioné, la palabra ángel significa mensajero. Así que hoy celebramos a 3 de estos arcángeles, a Miguel, Gabriel y Rafael. En el libro de la Revelación o Apocalipsis encontramos una referencia a Miguel. Una de las imágenes clásicas de este arcángel es de que lo tenemos con una espada en su mano derecha mientras pisa la cabeza de Satanás. Y la imagen de Satanás a veces está representada por una imagen clásica del diablo o Satanás, o a veces de un dragón. Es la imagen clásica de Miguel. El nombre que significa el que es como Dios. Así que el nombre de Miguel significa el que es como Dios. Después tenemos el arcángel Gabriel, que es el arcángel o el mensajero de Dios para mensajes o revelaciones. Es así como se nos presenta particularmente en relación a María y a José. El nombre de Gabriel significa hombre de Dios o poder de Dios. Y después finalmente tenemos a Rafael. Este es el ángel que encontramos en el libro de Tobías. Recordamos que como este ángel se le aparece a Tobías cuando Tobías se prepara para ir a la tierra de donde salió su padre en busca de su esposa. Y en ese viaje también el ángel le da un remedio para la ceguez de Tobit, el padre. Y cuando regresa, pues Tobías, el hijo, le aplica este remedio a Tobit, su padre, y puede adquirir de nuevo la vista. El nombre de Rafael significa sanación de Dios o Dios sana, ¿no? Pero ahora hay diferentes manifestaciones o experiencias que encontramos de cómo los ángeles son parte de nuestro caminar. O sea, es así como el ser humano, como el pueblo de fe imagina la presencia del Dios que ha hecho un compromiso de caminar con nosotros. Entonces, los ángeles es una forma de expresar, es una forma de imaginar cómo esta presencia de Dios se hace presente entre nosotros. Y qué imagen más bella representada en los ángeles como una manifestación de Dios que camina con nosotros. Por ejemplo, en el caso del arcángel Miguel, con su espada que defiende, que protege. En el caso de un arcángel Gabriel, pues que comunica, que revela la voluntad de Dios. O en el caso de Rafael, que así como acompañó a Tobías, pues nos acompaña también en nuestro caminar. O que también Dios también, tomando el significado del nombre de Rafael, pues Dios sana, Dios está al tanto de nuestra salud. Ahora, entrando al evangelio de hoy, el por qué se escogió este evangelio es precisamente porque hay una referencia a los ángeles. Les mencioné al principio cuando les compartí la escena de Jacobo en ese lugar donde duerme y tiene ese sueño o revelación donde ve una escalera y sobre esa escalera ve a ángeles que suben y bajan, ¿no? Entonces Jacobo designa ese lugar como sagrado, pero tal y como esa escena después es tomada por el evangelista Juan y pone en labios de Jesús cuando Jesús le dice a Natanael, que se queda sorprendido por esas palabras que Jesús le dice que lo vio bajo una higuera, ¿no? Y Jesús le dice, pues verás cosas más grandes, verás cosas más impresionantes. Y le dice, yo les aseguro que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En la escena de Jacobo, esa escalera estaba sobre el lugar. En el caso de Jesús, esa escalera
está sobre él. Así que en contraste de cómo ese lugar donde Jacob tiene esa visión, declara al lugar sagrado y ahí construye un altar y ahí se convierte en un templo. Pero en Jesús, la persona de Jesús es la revelación misma. No es un lugar, sino la persona misma sobre quien los ángeles del Señor suben y bajan. O sea, de que Jesús tiene un contacto directo con Dios Padre y que, por lo tanto, Él es quien nos revela al Padre, es quien nos ayuda a entender la voluntad de Dios, porque Él es quien nos comunica esa voluntad de Dios. ¿Okay? Pues sí, un tema muy interesante de los ángeles de la guarda. Hay varias referencias. Yo tengo una frase o referencia a los ángeles que a veces me gusta leer porque me crea una imagen simpática, no de chiste, pero una forma, digamos, ligera de cómo yo imagino a mi ángel de la guarda. Dice lo siguiente: estoy muy seguro de que mi ángel de la guarda se sienta allí mientras se pinta las uñas y volteando sus ojos piensa, ni cómo cuidar a esta, ¿no? Es así como yo me imagino a mi ángel de la guarda, pues ahí en mi caminar, haciendo presencia en mi vida, una forma que ligera, que para mí por lo menos me trae una sonrisa, pero a la misma vez me revela de que Dios camina conmigo, con nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.